La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Carlos Bonilla Sánchez. Él es empresario, pero es ministro de Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando usted dice que yo soy importante, me siento importante. Hola, buenos días. No lo eres. Bienvenido a Telematutino. Gracias. Lo eres, y además te agradezco porque tú das muy poco entrevistas. Yo creo que esta ha sido de las pocas entrevistas que tú has dado. Sí, es parte de mi trabajo. Me concentro más en el día a día, pero cuando tengo que ir a una entrevista, con mucho gusto, claro que sí. Entonces vamos a tratar de sacarte el jugo. Primero, tú diriges un ministerio que es joven, que tiene apenas 5 años, antes era un instituto. ¿Qué tú has hecho en estos 5 años? Y después, ¿cuáles son los proyectos que están en ejecución actualmente? Bueno, lo primero que le tengo que decir es que las cifras del Ministerio de Vivienda en varios rubros han sido históricas, comparándolas con otros gobiernos. En viviendas nuevas, o sea, viviendas nuevas, digo, con su título, edificaciones, tenemos en un solo programa, que es el programa de vivienda, más de 10.000 viviendas nuevas con su título. ¿Ese programa, cómo se llama ese programa? Mi Vivienda. Mi Vivienda. Hay otro programa que se llama Familia Feliz, que son alrededor de 5.000 viviendas que se han entregado. Si estamos hablando de 15.000. Y si le sumas las que se han entregado por Ciudad Juan Bosch, que son adicionales en este gobierno, son 5.000 más aproximadamente. En total estamos hablando de 20.000 viviendas nuevas. Eso no tiene comparación con otros gobiernos anteriores. También en reparaciones de vivienda, que el INVI siempre ha reparado viviendas, y ahora el Ministerio de la Vivienda, 55.000, más de 55.000 reparaciones de vivienda. Eso es que vamos, le ponemos el piso de cemento, que antes lo tenía de tierra, le cambiamos el zinc del techo, le arreglamos las paredes. 57.000. Si sumas esos dos números, estamos hablando de más de 70.000 y el déficit es 1.4 millones. Estamos hablando un 0.5% del déficit en mejoramiento de viviendas nuevas y reparaciones. Esas cifras son históricas. Pero además ustedes incursionan en otros tipos de construcción, sino solamente en vivienda. Claro que sí. También hacemos hospitales, porque somos viviendas y edificaciones. Entonces, las edificaciones gubernamentales nosotros las hacemos también. Y los hospitales son edificaciones. Entonces, ahí tenemos entregadas más de 1.300 camas hospitalarias. También una cifra histórica. Recientemente entregamos el Hospital de San Francisco, el Ángel María Gatón, que el presidente lo inauguró el fin de semana pasado. Un hospital de 300 y pico de camas. Entregamos el 70% del hospital, ya funcionando, con todo equipado. Recientemente también entregamos la ciudad sanitaria, la completamos. El hospital clínico quirúrgico, que fue el último hospital que se hizo ahí, se llama Dr. José Joaquín Puello, que lo entregamos también recientemente. Entregamos prácticamente el hospital Musa, que no sé si se recuerdan que era un grito antes, al principio del gobierno, una emergencia que había con ese hospital. Ya eso está subsanado. También en un hospital grande que entregamos fue el Mario Tolentino DIP en Santo Domingo Norte, más de 200 camas hospitalarias. Y al principio del gobierno, en 2021, entregamos el Padre Villini, que también había una presión con eso, porque es el único hospital que hay en la región sur del Distrito Nacional, y nosotros lo entregamos también en esta gestión. Aparte de los 13 hospitales que hemos entregado en diferentes puntos del país, incluyendo CDAP, son 23 obras hospitalarias que hemos entregado. Aparte de las universidades, extensiones de la UAS que hemos entregado. Entregamos la de Asua, la de Baní, la de Atomayor y la de Cotuí. Y en un mes más o menos vamos a entregar la de Bauruco. Carlos, antes se conocía el Instituto Nacional de la Vivienda, mejor conocido como el INVI, y después pasó a ser, tú estabas ahí, pasó a ser el Ministerio de Viviendas y Edificaciones. Ese cambio, ¿qué supone? Ha supuesto mayores recursos, disponibilidad de recursos que han hecho posible todas esas obras. Y de esas obras que tú has mencionado, que siempre es un reto, el INVI de todos los gobiernos, aumentar la cantidad de vivienda a disposición de la familia dominicana por el déficit que tenemos. ¿Cuántas de esas que se han construido son con alianza público-privada y cuántas del gobierno? Es decir, ¿qué porcentaje y esa participación?
Bueno, empezando por esa parte, siempre el INVI donaba el 60% de la vivienda y el otro 40% se supone que la familia lo tenía que pagar a través del tiempo, a través de pagándolo mensual, de cuotas mensuales, lo autofinanciaba. Entonces, cuando llegamos, nosotros cambiamos esa metodología. La misma proporción le donábamos el 60% y el otro 40% se lo pasamos al banco, para que sea el banco que cobre. Así, con ese dinero recaudado, nosotros podíamos hacer más viviendas, porque el INVI era muy malo cobrando, por su naturaleza y porque es una institución del gobierno. Parte de los resultados es porque hay una mejor gestión administrativa y de cobros. Definitivamente, 100%. El banco va a cobrar mucho mejor que cualquier institución del gobierno. Es a bancos privados. Es al Banco de Reservas. Al Banco de Reservas. Entonces, simplemente le traspasamos esa responsabilidad al banco, que lo hace mejor que nosotros. Y en el caso de Familia Feliz, también tienen la misma metodología, pero con una alianza público-privada, pero el gobierno sigue donando el 60% de la vivienda, así como lo hacía el INVI. O sea que es la misma metodología, los mismos números, pero mejor gestionados. ¿Y esas viviendas son que bajo costo, clase media, clase... ¿A quiénes van dirigidos realmente? Van dirigidas a familias que ganan menos de 90,000 pesos socialmente. O sea, para que no compita con el sector privado, porque son viviendas que a la familia le salen más baratas. Pero esas familias actualmente no están comprando viviendas porque no pueden pagar una cuota sin esa ayuda del gobierno. Entonces nosotros ponemos un límite en el ingreso para que puedan acceder esas familias, y no puede tener una vivienda, nunca puede haber tenido una vivienda anteriormente, primera vivienda. Y hay muchas solicitudes en el INVI con familias con esas características. En el MIBET hay, en el MIBET, junto con Familia Feliz, en su momento hubieron más de 800,000 solicitudes de viviendas para esos programas. Y en el caso de la ciudad Juan Bosch, que se manejó por la vía del fideicomiso y la ley de desarrollo hipotecario, ¿se sigue manejando así? Se sigue manejando así la ciudad Juan Bosch, no la manejamos nosotros, la maneja el Ministerio de la Presidencia, porque así fue que empezó. Incluso el programa Familia Feliz no lo manejábamos nosotros, lo manejaba el Ministerio de la Presidencia, y hace como 5 meses nos los pasaron a nosotros para que nosotros lo gestionáramos. ¿Qué obras están ustedes en la actualidad desarrollando? Bueno, próximamente vamos a poner en funcionamiento, junto con Roberto Santana, la cárcel de Las Parras, que ya está lista. Están dándole el entrenamiento al personal y trasladando privados de libertad para allá. También vamos a entregar la emergencia del Padre Villini. Al final de año vamos a entregar la UAS de Neiva también, este año, y el hospital de Dajabón, un hospital municipal que se está haciendo allá. Esas son las obras que a corto plazo nosotros vamos a estar entregando a favor de las personas que deben mejorar su calidad de vida. Carlos, dependiendo de a quién se le pregunte, hay muchas críticas a favor y en contra de tu gestión. Algunos dicen que es un mega ministerio que tiene muchísimo poder, otros dicen que tú eres de los funcionarios más eficientes o quizá uno de los ministros más eficientes que tiene el gobierno. Y han salido muchas cosas a relucir, por ejemplo, el incremento tarifario de inspecciones técnicas que ustedes hicieron, que contó con las críticas, el rechazo de mucha gente, incluso de sectores y de asociaciones. ¿Cuenta el MIBET con los técnicos realmente y tiene la rigurosidad? ¿Se le puede decir a los dominicanos actualmente, a quien esté interesado, de que se están haciendo esas inspecciones y que el que está construyendo realmente tiene la licencia para construir, paga lo que tiene que pagar y son inspeccionadas con el rigor técnico que amerita una construcción? Una de las cosas buenas de haber entrado al gobierno es que me permite a mí, habiendo sido promotor privado, ver la otra cara de la moneda y ver las precariedades del gobierno y de la gestión pública. Las personas que están ahí revisando esos planos, estructuralistas, que son profesionales técnicos capacitados, ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios, están muy mal pagos, porque esa es la cultura y son las restricciones que te da el gobierno. Entonces, para yo mejorarle los sueldos a ellos y tener más personal, más camionetas... Necesita más personal. Necesito más dinero. Y las licencias que nosotros, las tasas por licencia que nosotros estamos cobrando, el primero que está dispuesto a pagarlas soy yo, porque yo me dedico a eso también. Entonces, por ejemplo, medio ambiente para un proyecto, cuando cobra 2 millones de pesos, nosotros cobramos 500,000 pesos.
por el mismo proyecto. Pero nosotros tenemos ingenieros estructurales, ingenieros sanitarios, que le tenemos que pagar, inspecciones, mucho más rigurosas. Entonces, para la carga de trabajo que nosotros tenemos, nosotros no estamos cobrando un monto significativo. ¿Y tienen el personal técnico, la cantidad de personal? ¿No habrá que esperar muchísimo tiempo? ¿Cómo ha ido marchando eso luego del incremento de la tarifa? Ha ido mejorando significativamente, todavía tenemos que mejorar más. Recientemente nosotros aprobamos unas compañías privadas calificadas para que supervisen a favor de nosotros y nos manden los reportes. La gente ya tiene la opción de no solo supervisar a través del ministerio, sino contratar a una compañía autorizada por nosotros. También tenemos una compañía que revisa los planos por nosotros y nosotros les damos una última revisada y firmamos la licencia. Eso también se hizo en esta gestión. Pero que compañías que son certificadas por el MIBET para hacer ese trabajo. Sí. Es decir, que por ejemplo yo tengo mi plato listo ya, con varilla, todo listo, y yo no tengo que parar una semana a que me inspeccionen para poder vaciar el plato. No, usted le contrata a un supervisor privado autorizado por nosotros y ese supervisor va y le supervisa el plato y nos manda un reporte cada cierto tiempo. Ingeniero, en relación a eso, yo quiero caer en el tema del cierre de negocios chinos, que se discutió la potestad, pero es una potestad de ustedes, cerrar algo cuando la construcción es ilegal. Pero nosotros tuvimos aquí a la señora Rosa NG, y tuvimos otro invitado que... Mi amiga Rosa NG, que decía, bueno, pero ¿y por qué los negocios chinos? No hay negocios dominicanos que la construcción sea ilegal, o japoneses, o españoles. Mire, a razón de lo que pasó en el Jet Set, el público en general, la población está más cautelosa y más, digamos, atenta a ese tipo de temas. Después que pasó eso, hubo una tienda china en Santiago que colapsó una parte de la tienda, y eso está en los periódicos. A raíz de eso yo me preocupé y envié un personal a ver qué había pasado, y nos dimos cuenta que la tienda no estaba bien hecha. Entonces nosotros la paralizamos. ¿Y la de La Vega? Para terminar la idea, Independiente la paralizamos, y entonces ellos siguieron construyendo de noche y los fines de semana y abrieron su tienda. Entonces nosotros procedimos, porque no estaba bien hecha y había riesgo de colapso, ya había colapsado una parte, a cerrarla. Y yo mandé a supervisar, a verificar todas las tiendas similares a esa, porque son tiendas donde albergan muchas personas y están construidas de la misma manera. Entonces, de todas las tiendas que supervisamos, encontramos 11 que tenían peligro de colapso, y esa fue la que cerramos. O sea que no fue algo dirigido, fue algo... Nada más hay 11 cerradas. Sí, fue algo que fue surgiendo a razón de que hubo una que ya se cayó. Entonces yo no me puedo hacer de la vista gorda siendo el regulador de esa área y no ir a ver qué es andarle adelante a ese problema. Pero hay, por ejemplo, una discoteca que está parada, que es de dominicanos, hay tiendas también de dominicanos que están paradas, pero toca la casualidad de que muchas de las tiendas chinas, para no decir todas, no tienen licencia. Pero hay otras que lo que le faltaba era la documentación, y entonces eso si se entrega y se aprueba, van a ser reviertas. Sí, la metodología para abrir esas tiendas es hacer una evaluación estructural por un personal calificado que ellos lo contratan, para ver cómo se construyó. Después de eso, presentar una solución de cómo reparar los daños para que estén bien, hacer las reparaciones, y al otro día están abiertas las tiendas. Carlos, tú mencionaste que a raíz de la tragedia del Jet Set, además de que eso creó una inquietud en todos los dominicanos de a dónde va y si está bien construido y si está bien inspeccionado y demás, ¿qué lección le dejó esto al MIBET? Y también el tema de que por años se ha hablado de que hay que vigilar cómo se construye en la República Dominicana por el tema de los posibles terremotos y de nuestra falla sísmica. Bueno, a raíz de lo que pasó en el Jet Set, nosotros enviamos al Congreso, o visitamos el Congreso para sugerir, y le depositamos un proyecto de ley al presidente del Senado, donde regula las construcciones que ya están hechas, porque nosotros supervisamos las construcciones que están en proceso, pero todas las construcciones que ya están hechas no hay una metodología para uno tener información de cómo están hechas y qué ha pasado a través del tiempo. Entonces nosotros en esa ley estamos proponiendo un certificado de habitabilidad,
que dependiendo de la cantidad de personas que se alberguen en una estructura o la complejidad de la estructura, tiene que ese certificado cada cierto tiempo, años estamos hablando, contratar a un ingeniero, dependiendo de la complejidad, para que el ingeniero nos rinda un informe y certifique que eso está bien. Pero con edificaciones que ya están hechas, ustedes están haciendo este trabajo. Con y eso sería nuevo ya en el MIBET. Sí, porque eso no existía antes. Ya. Con edificaciones que están hechas le estamos proponiendo eso al Senado, porque el MIBET no puede por sí solo imponer multas y ese tipo de cosas. Eso tiene que ser a través de una ley. Y nosotros hicimos la ley y se la estamos proponiendo al Senado para que ellos la consideren. Pero ¿y las inspecciones? Luego de que ya están ahí, ya están ahí construidas, el MIBET por sí mismo no puede ir, así como fue a esos negocios chinos y de dominicanos y de discoteca, no puede hacer una inspección quizás más generalizada de todo lo que hay. Sí puede, pero materialmente es imposible. El MIBET no tiene personal suficiente para ir a cada casa, a cada negocio del país completo, hacer una supervisión y ver cómo está la estructura hecha, y son muchas edificaciones, o sea, eso es imposible. La información tiene que venir del usuario a nosotros, como lo pasa en muchos países. O sea, que eso es materialmente, aunque hubiera una ley que determine que eso hay que hacerlo, no se puede cumplir, porque ¿con qué personal yo voy a supervisar todas las edificaciones del país? Y en el caso de las que albergan más personas, ¿sí? Sí, y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, con el caso de las tiendas. Nosotros hicimos más de 18,000 inspecciones en estos últimos 2 años. O sea, nosotros estamos trabajando fuertemente, pero la manera mejor de hacer eso es que la información venga a nosotros. 18,000 inspecciones. Sí, en total. Y en el caso de las obras del Estado, que hay obras que tienen 50 años. En caso de la obra del Estado, la UNESBIE es la institución encargada de verificar la vulnerabilidad de las obras públicas, de edificaciones. Entonces, el ingeniero Reyes Madera, que es un ingeniero muy capaz, está haciendo, por ejemplo, la de las escuelas, la de los hospitales que ya están hechos. Se rinde un informe y dependiendo del grado de vulnerabilidad, pues lo que pasa es que no hay dinero para hacer todo lo que hay que hacer. Pero si hay un caso muy, muy puntual, entonces a ese se le da prioridad. Nos vamos a comerciales, regresamos porque todavía tenemos muchas preguntas con el ministro de Vivienda y Edificaciones. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el ingeniero Carlos Bonilla Sánchez, quien es ministro de Viviendas y Edificaciones. Siendo el sector de las viviendas y las edificaciones en un país como este, con tanta tarea pendiente, no de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, y tenemos ese compromiso con la población dominicana, con la sociedad dominicana. ¿Qué se puede esperar de la gestión, Carlos, en lo que resta de este cuatrenio y las proyecciones que hay, por ejemplo, para el 2026? ¿Cuáles son las metas? Las metas son seguir haciendo viviendas, construyendo, vamos próximamente a lanzar la fase 2 del programa Mi Vivienda. En 1 o 2 semanas lo vamos a lanzar, que es un programa muy popular, que a la gente le gusta mucho, porque a través de él es que más viviendas se han entregado, y lo vamos a lanzar. Vamos a seguir construyendo los hospitales que hacen falta. Somos el gobierno, después de esta entrega, somos el gobierno que más camas hospitalarias ha puesto en funcionamiento. O sea, más de 1.300 camas hospitalarias, con equipo, o sea, todo funcionando. Eso es algo que nos sentimos muy orgullosos. Y vamos a seguir entregando las extensiones de la UAC que nos hacen falta. Hay una en Santiago Rodríguez, aparte de la de Neiva, y una en Santo Domingo Este, que va a ayudar mucho al tránsito, porque todas esas personas que viven en ese municipio vienen a este lado a recibir su docencia, pero ya se van a poder quedar del otro lado y toda esa gente no va a tener que venir a cruzar el puente para acá. O sea que esas obras son muy prioritarias para nosotros, y todo lo que nosotros estamos haciendo lo hacemos con transparencia. Recientemente la Cámara de Cuentas, hace unos meses, nos dio un informe sin salvedad de todo lo que hemos hecho en esa institución, lo cual nos llena mucho de orgullo, porque eso en las instituciones que me precedían, eso nunca había pasado. Carlos, en la parte aquí ahora de la reconstrucción de los daños de Melissa, que ahí vimos que el gobierno anunció, el presidente anunció 12,000 millones, ¿le toca a usted de alguna parte? O sea, hay un capítulo de recursos para el MIBET.
Correcto. Siempre en este tipo de fenómenos se destruyen viviendas. Entonces, nosotros esperamos el reporte del COE, que al final fueron 900 y pico de viviendas que se vieron afectadas, y en base a eso nos pusieron alrededor de 500 o 600 millones de emergencias para poder reparar esas viviendas de una manera rápida. Carlos, dentro de las viviendas que mencionabas anteriormente, de las que se han construido de diferentes formas, público-privada, de las que el gobierno ha construido, de esa dinámica, es para personas con un ingreso que tú decías de 90,000 pesos en la familia. En la familia, sí. Claro, los sueldos de la familia. Pero está muy lleno, y eso se pone de evidencia cuando hay un fenómeno como Melissa, la vulnerabilidad de muchos sectores. Viviendas llamadas suicidas o muy vulnerables por la ubicación que tienen y por el tipo de cómo está construida. ¿Tiene el MIBET, además de esas reparaciones, algún proyecto para ese tipo de personas que no reúnen esos requisitos económicos para acceder a una vivienda? Sí, en la medida de lo posible, también este es el gobierno que más ha recuperado ese tipo de zonas. Por ejemplo, nosotros con INAPA estamos haciendo un proyecto que INAPA lo liderea en la cañada de Gurabo en Santiago. Esa cañada, ahí había muchas personas viviendo, el MIBET hizo un proyecto para trasladar esas personas a ese proyecto y que INAPA pueda recuperar esa cañada y ponerle un canal y está quedando muy bonito el proyecto y es uno de los proyectos emblemáticos del gobierno, pero eso cuesta mucho dinero. Entonces eso no se puede hacer al mismo tiempo en todas las zonas que hay que hacerlo porque no da el presupuesto, lamentablemente. Pero sí tengo que decir que este es el gobierno que en ese tipo de proyectos de recuperar áreas vulnerables, porque por ejemplo, nosotros tenemos como política que no reparamos vivienda en áreas vulnerables porque desde que hay otra crecida se va a dañar la vivienda de nuevo. Pero y entonces esa alternativa para esa persona que está, esa familia que está en una zona que sabe que es vulnerable, que sabe que es suicida, pero no tiene otra opción. Eso es correcto, pero no hay recursos suficientes para trasladar a todas esas personas que están en áreas vulnerables. Quizá todas no, pero comenzar por... Sí, como lo hicimos con el área de Gurabo. Como le digo, este es el gobierno que más ha hecho en ese sentido, porque estamos hablando de más de 10,000, 8,000 personas que se están trasladando a otro lugar. Y así como esa área, hay muchas áreas. También la casa está haciendo lo mismo en varias cañadas de aquí. Pero la cantidad de recursos que se necesita para todo eso es cuantiosa. ¿Cuál es el presupuesto del MIBET para el año 2026? Todavía no ha sido aprobado, pero ¿qué contempla? Más o menos el presupuesto del MIBET para gasto de capital, para inversión en obras, 14,000 millones aproximadamente. Hay que esperar que lo apruebe y puede ser que suba algo, pero aproximadamente 14,000 millones. ¿Es igual al de este año o aumentó un poco? Es igual al de este año, pero lo que hacen con nosotros es que como siempre invertimos nuestro presupuesto de una manera rápida, nos ponen 4,000, 5,000 millones en el presupuesto complementario y también lo invertimos. Sí, porque hay instituciones que no ejecutan su presupuesto y entonces hacen el traspaso. Bueno, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de educación, es mucho dinero porque está por la Constitución o por una ley que tiene que ser el 4% para la educación. Y no necesariamente a veces se llega a ese monto, pero eso ha pasado en prácticamente todos los gobiernos, que el 4% para la educación es un monto importante, es una carga importante para el país, quizás no se pueda ejecutar un año que otro. Carlos, tú vienes del sector privado y tu familia, tus padres son conocidos, con una gran trayectoria. ¿Cuál ha sido tu experiencia en estar en el gobierno? Quizás no dentro de exactamente en un partido político, pero sí agarrando las mieles, pero también las pieles que tiene el poder. Porque por un lado te suben, pero también te dan duro. ¿Cómo ha sido esa experiencia de Carlos Bonilla? Bueno, yo milito en... ¿Ya se te puso la piel dura, te rebalan algunas cosas, todavía tú lloras de noche? Ay, ¿para qué me metí en esto? A veces me quita un chin el sueño todavía. Te quita el sueño. Sí, pero ha sido muy gratificante. Siempre va a valer la pena trabajar para tu país. Tener esa oportunidad es un honor que al presidente se le ha dado el pueblo dominicano y el presidente
por consiguiente me la ha brindado a mí, y es una experiencia que siempre voy a atesorar hasta lo que sea que dure. Y aunque tiene sus retos, tiene muchas cosas bonitas que uno puede hacer por la gente, para ayudarla, para que tengan su vivienda, para repararle su vivienda, para entregarle hospitales dignos para los dominicanos. O sea, ha sido muy positivo en mi vida haber trabajado en el gobierno, claro que sí. Carlos, el que tenía el mayor récord de extensiones de la UAS fue el gobierno de Leonel Fernández. ¿Cuántas extensiones de la UAS han construido ustedes? Bueno, ya entregamos 4. Que le mencioné la de Asua, la de Baní, la de Cotuí y la de Atomayor. Y vamos a entregar en un mes aproximadamente la de Neiva. Ya estamos hablando de 5 extensiones. No tengo los datos, pero entiendo que somos el gobierno que también más extensiones de la UAS va a terminar entregando. Y la del Este, que todo el que era aspirante a síndico en nuestro programa, dentro de su planteamiento, decía la importancia de una extensión en el Este, porque como tú señalaste, evita que miles de estudiantes se tengan que trasladar para la sede central. ¿Cuándo va a estar lista la del Este? El año que viene va a estar lista la de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. El año que viene, si Dios quiere, claro que sí. Esa es más grande que la que están construyendo. Esa es más grande porque evidentemente la población es mucho mayor, es el municipio más grande y tiene mucho terreno para ampliación también. O sea que esa extensión va a ser más importante que las demás. El tema del déficit habitacional, tú lo señalaste, ¿sí? Parece que nunca se va a poder acortar, porque el déficit crece cada año, tú construyes vivienda, pero él se vive expandiendo. Es decir, no habría otra modalidad de vivienda más barata o de suministrar los materiales a la gente para que construya su propia vivienda. Hay que decir que eso es un reto, ¿verdad?, de todos los gobiernos y que es acumulativo, como usted bien dice. Y lo tienen no solamente este país. Estados Unidos tiene un déficit habitacional importante. Todas las ciudades del mundo importantes tienen un déficit habitacional y es un gran reto porque a medida que las ciudades crecen, la renta se vuelve más cara o la propiedad y las personas de menos adquisición tienen que mudarse más lejos, pero los centros de trabajo están en el centro. O sea que es una problemática que tiene diferentes aristas en diferentes ciudades, dependiendo de la ciudad, pero todas la tienen. Lo que sí, nosotros somos el gobierno, que como le dije anteriormente, 0.7% del déficit en reparaciones y en viviendas nuevas. Somos el gobierno que más ha hecho para reducir ese déficit, por mucho. Pero es un reto que se resuelve con dinero también. ¿Hacen ustedes todos los procesos de otorgamiento de obra por licitaciones? Como nos manda la ley, todos los procesos de obras son por licitación. Ahí no hay grado a grado. Eso no existe y no se puede. Y el año que viene el que haga eso cae preso también. ¿Y por qué el año que viene? Bueno, porque el año que viene ya se convierte en penal. Ya es, bueno, con la modificación de la ley de compras. Con la modificación de la ley de compras. Antes, por emergencia o ese tipo de cosas, se daban, antes de mi gestión, se daban obras grado a grado, con dispensas y ese tipo de cosas. Pero en este gobierno eso nunca se ha hecho. Pero en el caso de las reparaciones las hacen ustedes mismos administrativamente. No, hay algunas que se hacen, cuando es masivamente, se hacen a través de licitaciones con contratistas que reparan viviendas por nosotros. Y nosotros hacemos también operativos de viviendas que reparamos con brigadistas de nosotros. Las dos cosas, tenemos las dos modalidades. Yo tengo que felicitarle a ustedes, aquí hay que venir bien desayunado porque las preguntas son buenas. No, pero ya sé, ya se agotó el tiempo, Carlos. Gracias, te Carlos. agradecemos y te esperamos muy pronto. Yo fui amigo soy amigo de la familia. Carlos es hijo del ingeniero Pedro Bonilla, que fue, fíjense qué coincidencia, director del INVI en el gobierno de Jorge Blanco. Y yo le comentaba a Carlos que ahí no hubo comisiones, fue un profesional honesto, revolucionario. Y tu mamá, la doctora Fanny Sánchez, también la traté. Y si a lo mejor está viendo el programa, le doy un saludo. Un saludo. Hay unos zapaticos grandes que llenar. Sí, que llenar, por eso lo reto. mencionaba. Por suerte ya la parte revolucionaria, no hay que llenarla. No, esa no. La parte del cumplimiento. Esa no es mi área. Esa es tu área. Muchísimas gracias, Carlos Bonilla, Carlos. por tu participación. Gracias. Y amables televidentes, nos vamos a la recta final, a comerciales y la recta final del Telematutino 11.